presenta Motorola con su Motorola Edge 40 Neo. Hello, Moto. Lo decíamos más temprano, la inflación cerró el año 2023 en 5,11% al registrar una desaceleración en el último mes del año. Alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y transporte fueron los rubros que más empujaron al alza el índice de precios al consumo. La variación de diciembre fue negativa en 0,11% y mucho en eso tiene que ver los planes que habitualmente despliega UTE para el mes de diciembre, el famoso plan UTE Premia. Pero este dato de los últimos 12 meses de inflación en el 5,11% ubica al IPC dentro del rango meta que se había propuesto el Banco Central, que era entre el 3 y el 6%. Y esto no ocurría en nuestro país desde el año 2017. Hace 6 años que la inflación estaba siempre por encima de lo que se planteaban las autoridades. ¿Cuál es el balance que se hace desde el Banco Central? Estamos en comunicación con su presidente, Diego Labat, que nos atiende esta mañana. Labat, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Francisco. Gracias por atendernos. Labat, ¿qué balance hace con respecto a este dato que conocimos en las últimas horas? ¿Cómo lo analiza? Bueno, un balance positivo para nosotros es, como yo he dicho en alguna otra oportunidad, es el lugar donde queríamos que estuviera la inflación hace mucho tiempo, lo que nos propusimos hace 3 años largos, con una inflación entre 3 y 6 y cercana al centro del rango. De alguna manera era ese el objetivo que nos planteamos, porque esto tiene un montón tener la inflación en estos niveles tiene un montón de virtudes que poquito a poco se empiezan a ver, porque se empiezan a ver en las mejoras salariales, se empiezan a ver en desindexar algunas cláusulas, se empieza a ver ventajas para toda la economía. Entonces, eso de alguna manera es donde el objetivo que nos planteamos. En el medio fuimos teniendo algunos lugares en el camino que nos hicieron más difícil llegar, pero ahora estamos donde queríamos estar. Hace 7 meses que la inflación está en el rango, tenemos la inflación más baja, la inflación anual, o sea, el cierre del año es el número más bajo desde 2005. Entonces, de alguna manera los números empiezan a acompañar el esfuerzo que venimos haciendo y el cambio de política que habíamos propuesto. ¿Cuáles son los elementos que coadyuvaron para que la inflación se ubicara dentro del rango meta? Bueno, a ver, nosotros lo que nos planteamos es lo que se llama un régimen de objetivos de inflación, donde el Banco Central plantea eso y planteábamos, ya en agosto del 20 planteábamos eso, ir a un rango entre 3 y 6, y a partir de ahí lo que hacemos es actuar con un instrumento que es la tasa de interés, subiéndola o bajándola según las condiciones de la economía. Eso lo que hace es poner condiciones más apretadas en la economía o más laxas en la economía, haciendo que los precios vayan yendo hacia el lugar donde nosotros queremos. Uh-huh. Después, por supuesto, en el medio hay otras cosas que van jugando hacia un lado o hacia el otro, porque jugó la guerra en Ucrania, la propia pandemia había tenido algunos efectos, es decir, hay cosas que van jugando, pero nosotros actuamos activamente para tratar de llevar la inflación hacia donde queremos, y sobre todo, y eso para nosotros, nos habrán escuchado, nosotros desde el Banco Central nos habrán escuchado más de una vez, lo que de alguna manera queremos es que todos los agentes de la economía se vayan alineando hacia eso, porque nosotros le llamamos las expectativas. Uh-huh. Es decir, que los empresarios, cuando decidan subir sus precios, los suban entre 3 y 6, que cuando un sindicato va a reclamar, va a negociar un aumento de salarios, el objetivo sea entre 3 y 6, es decir, que todos vayamos al mismo lugar, de alguna manera con esa coordinación se terminamos teniendo una inflación en un nivel más bajo y con ventajas, es decir, ganando todas las partes. Uh-huh. La inflación está incluso por debajo de lo que esperaba el Poder Ejecutivo según la rendición de cuentas. En la rendición de cuentas que se envió a mitad de año, que se terminó por aprobar sobre el segundo o tercer trimestre del año, se estimaba un índice de inflación del 6,7. Está aún por debajo de esa cifra. Sí, está bastante por abajo. Y por eso digo, ya viene con un descenso en la inflación ya desde mediados del año 23.
y bueno, y nosotros además nuestras proyecciones es que en estos niveles siga, ¿no? Es decir, nuestra proyección para ahora, este año 24, es tener una inflación en el año de 4,9 y el año que viene, el 25, en 5,3. ¿Ustedes esperan para una inflación del 2024 del 4,9? Ahí va, exactamente. Uh-huh. ¿Cuán importante es que se terminen? Porque al final termina siendo como un dato más a sumar y tal vez está bueno tomar la relevancia de qué significa. ¿Cuán importante es que la inflación finalmente se ubique dentro del rango meta y que eso no sea solamente aspiracional, sino que efectivamente se cumpla? Bueno, porque un poco lo que yo contaba hace un rato, ¿no? Si nosotros queremos que empresarios, trabajadores, demás agentes de la economía vayan hacia, digamos, negocien siempre hacia el 4,5, ¿no? Entre un rango entre el 3 y 6, pero llamémosle el 4,5. Para eso nos tienen que creer que el Banco Central va a hacer los esfuerzos para que la inflación vaya para ahí. Entonces, en la medida que uno empieza a cumplir, claramente esa credibilidad va creciendo, porque ¿qué pasa? Uruguay tiene una historia de 20 años, tiene una historia más larga todavía, peor, pero los últimos 20 años con una inflación en el 8, entonces cuando uno le dice, mirá que yo voy a poner la inflación en el 4,5, y es difícil que los agentes crean cuando tienen una historia larga de incumplimientos. Entonces, ahora, por eso para nosotros lo más importante es llevar 7 meses en el rango, sí, venimos cumpliendo, y eso es lo que nos termina dando ciertas credenciales para que nos crean hacia adelante, ¿no? Que en definitiva es lo que más nos importa. Entonces, y después, como yo decía, una vez que uno entra en ese círculo virtuoso, después las cosas se hacen más fáciles. O sea, tenemos países, yo siempre doy el ejemplo de Perú, pero también Brasil, es decir, son países que hicieron esto que estamos haciendo hace 20 o 30 años, y hoy la inflación en Perú está en el entorno los agentes esperan una inflación en el entorno del 3%, y en Brasil de 4%, es decir, tienen estos procesos ya asumidos, y eso hace, y bueno, y después todos sabemos que tener una inflación baja tiene todas esas virtudes, ¿no? Pienso en los pasivos que reciben su corrección de su pasividad en enero, y con una inflación alta la van perdiendo poder adquisitivo todos los meses. Uh-huh. Pero lo mismo pasa con trabajadores, lo mismo le pasa a veces a las empresas, porque no siempre pueden corregir precios. Entonces, todo eso al final a la economía le hace mucho bien tener precios estables, y como yo digo, ¿no? Que nuestro compromiso es que cuando sale, de alguna manera, sale un billete impreso desde el Banco Central del Uruguay, quien lo reciba, por la razón que sea porque cobró una jubilación, cobró parte de su salario con ese billete, sepa que dentro de un año ese billete va a valer casi lo mismo y no va a perder un 8% del valor de ese billete si se lo queda en el bolsillo, ¿no? De alguna manera, ese cuidado es la importancia que de alguna manera tiene la estabilidad de precios y la inflación baja. Una última pregunta, Labat. Hay gente que señala que este es un buen dato en términos macroeconómicos, lograr que la inflación esté en el 5,11%, que esté dentro del rango meta de lo que se propuso el Banco Central, pero señalan que esto se vio de alguna manera espoleado también por el hecho de que la economía en Uruguay en general está estancada, según los propios datos del Banco Central, y que incluso mucho efectivo uruguayo terminó trasladándose a Argentina a hacer compras en la Argentina por la diferencia cambiaria. ¿Incidieron estos factores? A ver, la economía uruguaya tuvo cierto estancamiento sobre el final del 2022 y el primer semestre del 23. Ya en el tercer trimestre del 23 y por supuesto en el cuarto del 23 ya se empezaron a ver signos de recuperación, y yo digo que hay varios indicadores. Nosotros publicamos ahora un indicador, ya lo que fue un indicador adelantado de octubre, que va mostrando mejores señales. O sea que hoy la economía uruguaya está con buenas perspectivas, y seguramente creciendo en este año 2024 con un buen número, ¿no? Nuestra proyección es en el entorno de 3,5,
para crecer en el 2024. O sea que yo por ahí diría que las perspectivas de la economía, si bien pasó 3 trimestres más lentos, digamos, de crecimiento más lento, la economía ya claramente ha empezado a recuperarse. El efecto con la frontera en Argentina, y bueno, ese efecto sí ha tenido y ha sido parte de las cuestiones que hay que manejar en la macroeconomía, donde tenemos un país vecino que tenía una serie de desequilibrios, un régimen cambiario bastante complejo, con muchos controles, y bueno, y con dólar oficial y dólar paralelo, y eso lleva a un montón de distorsiones y lleva a que Argentina se abarató enormemente durante mucho tiempo, y bueno, y eso trasladó consumo uruguayo para Argentina. Pero lo que sí hay que razonar es que a pesar de todo eso, la economía uruguaya en el 2023 va a haber crecido muy poquito, pero creció, y va a crecer bastante bien en el 24. Entonces, a ver, es un efecto que Argentina juega, pero así todo la economía uruguaya se ha mostrado resiliente, ¿no? Diego Labat, presidente del Banco Central del Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias, Francisco, muchas gracias por la invitación, y bueno, a las órdenes y saludos para todos.